Robin Ramírez. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Rubio Guaraní, tercera fecha del campeonato. Acuña y el tiro libre. Espera Hobeker. Crece la barrera. Acuña, le pegó y Aurrecochea vuela para quitar al córner. Buen remate del Toro Acuña. Tiro libre muy bien ejecutado por el Toro. Notario ganó, Notario está en el área, Notario tocó, Teixeira tiró, rebotó embogado, Teixeira tiró. Y Cardoso no la puede sacar, no tocó el arquero, dan saque de arco. El remate de Teixeira. Teixeira está reclamando que Cardoso manoteó, que Cardoso tocó la pelota. Piden córner. Guaraní, la jugada más importante de gol. Aquí Notario escapando de Bartomeus. El toque para Teixeira. Le vuelve a quedar al brasileño y fíjense, así le pega cruzado. ¿Tocó o no tocó Mauro Cardoso? Para mí que no tocó. Marecos y el control de la pelota. Cáceres Cañete, Cristian Sosa, Caña, buen balón para Marecos como cruza. Teixeira está en el área, cierra Notario, el remate. Potente, bajo, se pierde afuera. Buscó directamente el arco Elvis Marecos. Bazán zafó de la marca de Caña, sigue Bazán para Rubio Ñu. Camacho se abre por izquierda, la pelota fue para Robin Ramírez. Marca Marecos, Marecos pierde, Robin tira. Recochea, ataca. Ojo con Camacho que se mete decididamente, busca el área. Tocó para Manolo, le pega. Erró el arco Manolo en la más clara que generó Rubio Ñu en ataque. Se arrima Hobeker. Espera Guaraní con dos líneas de 4. Insiste Hobeker. Hobeker para Camacho. Busca meterse. Camacho le pegó. Tremendo tiro. Pasó cerquita del travesaño. Ahí va Acuña. Pelota para Manolo. Se mete Manolo. Le pega Manolo. Le pega Manolo. Le pegó. Aurrecochea. Aurrecochea el arquero para quitarle esa pelota de gol a Manolo. Arranca. Buena pelota para Camacho, la puso Hobeker, entró Camacho, le pegó en el poste el remate cuando el banderín estaba levantado. Ay. No, indicó que llevó con la mano, que controló con la mano Camacho, el asistente de Universidad de Saldívar. Acomodó con la mano Camacho, el tiro pegó en el poste. Busca Teixeira, se metió. ¡Gol! Guaraní, Rodrigo Teixeira impuso su físico, su compulencia, logró girar y clavó esa pelota al techo del arco. Guaraní se adelanta en Santísima Trinidad con gol del brasileño Teixeira, le gana Rubio Ñu 1-0. Sí, una pelota que cae en medio de los dos defensores, usa el cuerpo para bajarla y una vez que la tiene bajo control hace un toque para superar por elevación a Ayala. Y allí sale el remate fuerte hacia arriba que no le da chance a Cardoso, mucha potencia en la definición del brasileño para este 1-0 de Guaraní. Hobeker para Manolo, el remate sale débil y desviado. ¿Qué chance dejó pasar Manolo Gómez para empatar el partido? Tuvo que rematar con la pierna derecha, se filtró muy bien entre los defensores, lo dejó atrás a Ángel Ortiz y allí saca el tiro cruzado que no tuvo mucha precisión. Valdés abre bien por derecha para Filippini, va Filippini, escapó, ganó, se metió, viene el centro, desvía Bazán, ahora Teixeira, salvó Mauro Cardoso cuando parecía que caía el segundo gol. Córner que prepara Camacho, se mueve García, va al centro, Bogado cabecea, ¡gol! Teixeira en contra. Gol de Rubio Ñu. Empató Rubio Ñu. El cabezazo de Rolando Bogado fue interceptado por Teixeira. Se olvidó Teixeira que estaba contra su propio arco y cabeceó con mucha fuerza esa pelota. Qué desgracia para Guaraní. Se instaló el 1-1 en el marcador. Autogol de Rodrigo Teixeira. El estupor de Aurrecochea que no entiende qué es lo que pudo haber pasado por la cabeza del brasileño que hace este movimiento, cabecea hacia adentro, incluso dirigiendo la cabeza hacia el arco propio para este 1-1. García, Bazán, García, giró, se metió al medio García. Ataca para Rubinho, espera Manolo Gómez, la pelota para Manolo, para García, le pega, le pegó, bajo. ¡Epa! Otro
peligroso desvío. Córner para Rubio Ñu. Para meterse Cardoso. Córner del Toro. Pelota alta. Golpe de cabeza de Bogado. Chilena. Gol. No vale. Hay un banderín levantado. Saldívar dice que el gol no vale. Guaraní, Rubio Ñu siguen 1-1. Había un jugador de Guaraní allí muy cerca de la línea de fondo. Hay que ver aquí exactamente qué es lo que vio Milciades Saldívar, que levantó inmediatamente el banderín, anulando esta conquista espectacular de Rubio Ñu. Marcó y ganó Herme Valdés. Metió para Fabro. Va Fabro, marca Bartomeus. ¿Quién llega? Teixeira. Teixeira le pega. Cardoso. Mauro Cardoso de un manotazo sacó esa pelota de gol. Con qué fuerza le pegó Teixeira. Bogado con Teixeira. Bajó Teixeira. Teixeira. Tocó para Jonathan Fabro. Aparece Sosa, fondo de cancha. Centro. Cardoso responde. Córner para Guaraní, que ahora genera riesgo sobre la portería rival. 48 minutos, Torres marca al final. Rubio Ñu y Guaraní empataron 1-1. Interesante el partido, la figura del partido, Oscar Ayala, el zaguero central del equipo de Rubio Ñu, llegó al empate por imperio de la jugada menos pensada, por un autogol del mismo Teixeira, que había puesto en ventaja al conjunto aurinegro, y a partir de allí parecía que estaba mejor parado Rubio Ñu para lograr el desequilibrio. Sin embargo, después fue apareciendo una tarjeta amarilla para Fabro, ¿no? Y ahora la roja, Epa, segunda amarilla y roja para Fabro. Fabro expulsado. Incurable Fabro, porque ya le pasó esto de que lo expulsen después de la finalización de un partido. Pero ya había terminado el partido, ya lo habían saludado todo, y cuando yo me acerqué a lo último a saludarlo, le quise dar la mano y me la sacó. Después eso se ve, después lo toqué en la espalda porque no, me quedé con la mano extendida, pero no sé por qué. Johnny, ¿por qué pensás que no te quiso pasar la mano? No sé, le tendría que preguntar a él. Yo lo quise saludar con respeto, pero él no sé. ¿No hay algún antecedente como con Carlos? No, que yo sepa no. No, siempre las veces que me dirigió y hablamos bien, pero esta vez no sé.